español o del virreinato del Perú. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, ya no había instituciones, no había un desarrollo de instituciones ni artísticas ni culturales. Ese desarrollo de las instituciones artísticas y culturales y administrativas estaba en la capital, que era Lima, en todo caso, o como sucede en México. Se habían creado instituciones culturales. El Virreinato del Río de la Plata no se creó ninguna institución cultural, que después, cuando viene el cambio, digo, ahora que vamos a celebrar nuestros 211 años de vida autónoma, de gobierno autónomo, en todo caso, no había instituciones que sostener, no había instituciones que reformular, no había instituciones que reformar. En realidad lo que había que hacer era crearlas. Y crearlas costaba mucho esfuerzo y sobre todo mucho dinero. No había dinero para sostener instituciones porque estaban las guerras de la independencia. El poco dinero que había, con una fiscalidad rota, con un territorio que se había desmembrado en todo caso, era muy difícil de crear instituciones. Lo que se empieza a pensar, en realidad, es en crear instituciones que tengan que ver justamente con este desarrollo económico, con una mirada básicamente ilustrada que venía ya desde el periodo borbónico. Piensen, por ejemplo, en Belgrano, que en realidad lo que está haciendo Belgrano es decir, bueno, vamos a crear una escuela de dibujo y que ese dibujo sea aplicado al desarrollo de la industria, en todo caso. Él no estaba pensando en relación al desarrollo de las artes, sino de la industria, para que el país crezca y para que podamos tener de nuevo podamos tener instituciones culturales. Fue muy difícil, digo, crear instituciones culturales en este contexto de urgencias, como por ejemplo las guerras de la independencia, ¿no? El único momento que se le llama, en todo caso, la feliz experiencia, que es el periodo rivadaviano, es cuando Rivadavia, de un programa liberal, está pensando en algunas cuestiones, está pensando en la intervención. Solamente, obviamente estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No hay otra política que, digo, hasta mediados del siglo XX, del siglo XIX, no hay, por fuera de Buenos Aires, mucha interacción, digamos, con la cultura. Es como, lo que sí piensa Rivadavia es cómo cambiar a Buenos Aires, cómo modernizar Buenos Aires y modernizar este Estado que había heredado post-independentista. Hay algunas acciones, bueno, transformar a la catedral, y acciones que tienen que ver con lo laico también, ¿no? Con una cuestión revolucionaria, por ejemplo, cambiar el sentido de la catedral de Buenos Aires, por eso se construye esta especie de catedral o de templo neoclásico que está tomado de Francia, ¿no? Y volverlo un monumento celebratorio del nuevo gobierno, de la independencia, de la revolución, y deslaicizar. Uno de los casos fue justamente, laicizar. Uno de los casos fue la iglesia de San Ignacio, que era el templo de los jesuitas habían sido expulsados por los Borbones a finales del siglo XVIII, y ese lugar se transformó, donde estaba justamente el colegio, que ahora es el Colegio Nacional, que era el centro de la inteligencia, digamos, de ese momento. Lo que se hace es empezar a pensar algunas cuestiones vinculadas a este lugar. Lo que hace Rivadavia es que intenta crear, acá no sé si lo ven, un museo de bellas artes, y en realidad Rivadavia manda a llamar a un montón de técnicos europeos que lamentablemente llegan a Argentina al Río de la Plata en realidad, cuando Rivadavia ya se había ido, ya había caído. Entonces tienen que reformular sus actividades, muchos ingenieros vinculados a la obra pública, como por ejemplo Carlos Pellegrini, que después se transforma en dibujante y en pintor. Y una de las cosas que quiere hacer Rivadavia es crear un museo público. Y lo que hace es justamente traer a un Marchand, en realidad, que era suizo, natural del Tirol, y lo que hacen es mostrar esta colección de arte en el templo de San Ignacio, en la iglesia de San Ignacio. Es muy interesante esto porque es la primera vez que se hace una exposición de bellas artes en nuestro país, es en 1829, y el Estado finalmente no puede comprar porque está quebrado después de la guerra de Brasil, y estas pinturas se dispersan o vuelven a Río de Janeiro, y de Río de Janeiro pasaron a Europa. Es la primera vez que se edita un catálogo, algo que también es muy importante. Y es la primera vez que aparece como una especie de crítica de arte en los periódicos vinculados a una exposición. Por eso es como la primera exposición y lo inaugural vinculado a las bellas artes. No se compra nada, no se sabe si alguien de Buenos Aires compró alguna obra, todas las obras, nada,
si uno ve el elenco de obras, es impresionante lo que había ahí, pero tampoco sabemos si era verdadero o falso, porque no tenemos registro de situación, solo los nombres. Pero fue como la primera punta vinculada a las bellas artes a crear algo público que finalmente no se pudo hacer. Todo lo demás que sucede, digo, después de esto vienen las guerras civiles, entonces también todos los recursos iban vinculados a la pelea interna que había en Argentina y sobre todo esto, ¿no? La sangría constante de recursos y no tener una fiscalidad ordenada, o sea, ¿quién cobraba los impuestos? Esa es la pelea entre Buenos Aires y el resto de las provincias, por quién se quedaba con el control de la aduana, entonces todo el tiempo estaba, la urgencia era esa, nunca se pensaba en crear alguna cuestión cultural. Sí empezaron a haber becas, por ejemplo, la presidencia de Mitre y la de Sarmiento empiezan a becar artistas para que vayan a estudiar a Europa, pero no hay un proyecto sistemático en torno a la cultura y tampoco o muy poco vinculado a la educación. Esto va a aparecer recién con el Estado Nacional, ¿no? Cuando se crea el Estado Nacional en 1880 y se hace la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que además también esto lleva a que los recursos se concentren en Buenos Aires, ¿no? En 1889 se crea el Museo Histórico Nacional, en 1890 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, pero siempre pensando desde Buenos Aires. En el resto del país no sucedía nada de todo esto, o los museos de ciencias naturales, en todo caso. Siempre son políticas que tienen que ver con alguien que las está gestando, no con una política orgánica del Estado, sino es alguien, un promotor que está luchando, que interesa, que hace lobby en el escritorio de un ministro y logra sacar que le hagan un museo en base a su colección. Estoy pensando en los museos, ¿no? Finalmente, digo, y además también piensen que hay un Estado, digo, es como hablábamos cuando la Tercera República en Francia, hay un Estado liberal, o sea, el gobierno entre 1880, o en realidad entre 1862 y 1930 es un Estado liberal que básicamente no va, el Estado tiene una mínima injerencia en algunas cuestiones, además un proyecto que está vinculado justamente a una clase social que es la burguesía argentina, que algunos le llaman la oligarquía, que su modelo cultural era el francés, ¿no? O sea, toda esta transferencia de lo francés a la Argentina se está produciendo en este momento en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires. Esto va a empezar a cambiar a partir de el centenario de 1910. El centenario de 1910 es el momento en que se empieza a repensar a Argentina, ¿no? Ya en 1880 se empieza a vislumbrar algunos problemas, sobre todo con la inmigración, con esta inmigración masiva que está llegando, y se empieza a pensar en cómo vamos a nacionalizar a todos estos trabajadores que están llegando, que encima no nos gustan, porque lo que ellos querían era que vengan los sajones y están viniendo los españoles y los italianos. Entonces había como un problema y empiezan a plantear algún programa de homogeneización nacional que finalmente en parte tiene que ver con la estatuomanía, ¿no? Digo, llenar de estatuas que sirvan como algo muy pedagógico en torno a la historia nacional, pero el momento llega en 1910. En 1910 es como el momento de la celebración del centenario y empezar a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra identidad nacional? ¿No? ¿Cuál es nuestra identidad cultural, básicamente? Y ahí van a aparecer algunas cuestiones bien interesantes, que aparece la figura de Ricardo Rojas. A Ricardo Rojas, el gobierno nacional lo manda 1 o 2 años antes de 1910 a que recorra algunos países de Europa recién formados, como Italia o como Alemania, para que estudie los planes de estudio de historia, cómo se daba la materia de historia en estos países. Y lo que hace Ricardo Rojas cuando vuelve es escribir esta doctrina, esta especie de recetario que es la restauración nacionalista. Entonces, él empieza a dar recetas de, bueno, nosotros tenemos que empezar a nacionalizar a nuestros inmigrantes, tenemos que empezar a recuperar nuestro pasado, y empieza con la idea de que después se va a traducir en otro libro muy importante que se llama Urindia, que es de 1923, que es cuando él dice que nuestra identidad es fruto de un mestizaje, ¿no? Lo indígena y lo colonial se mezclan y dan fruto a lo argentino, o lo criollo y lo europeo dan fruto al argentino. Esto sería Urindia, ¿no? Esta es nuestra identidad nacional para Ricardo Rojas. Y lo que hace Ricardo Rojas, justamente hablando de lo americano, de lo indígena y de lo colonial, es rescatar
justamente estas dos partes del pasado argentino, que hasta ese momento, desde 1810 hasta ese momento, eran denostadas, ¿no? Piensen todo lo que decía Sarmiento en contra de los españoles. España era la causante de nuestro fracaso, la causante de nuestro atraso, en todo caso, para los liberales. Entonces, como ahí empieza el momento de la reconciliación con España y de rescatar justamente el pasado colonial y el pasado americano, básicamente, ¿no? Entonces hay un poco de Z, bueno, lo que decía Ricardo Rojas, cambiemos los nombres de las estaciones de trenes que tienen nombres ingleses y pongamos los nombres de los pueblos originarios o del lugar que tenía originariamente. A esto me refiero con la restauración nacionalista. La pedagogía de las estatuas, de nuevo, digamos, hagamos estatuas no solo a Garibaldi, que era italiano, hagamos estatuas a San Martín, a nuestros héroes locales, digo, porque era una especie de, ¿se acuerdan cuando hablaba del shock estético de Malraux? Ricardo Rojas pensaba lo mismo, bueno, con solo ver la estatua y con saber quién es, uno ya incorporaba ciertos valores o ciertas cuestiones vinculadas a lo nacional. Esto fue muy importante porque a partir de ahí se empiezan a pensar algunas instituciones. Además, digo, se va a crear un nuevo arte, que es el arte nacionalista, que en Rosario tuvo mucha importancia con los hermanos Guido, ¿no? Con Alfredo y Ángel Guido, que van a tomar de Ricardo Rojas mucho de, digo, no solo en Rosario, sino en todo el país, empieza a aparecer el arte nacional, ¿no? Empieza a debatirse esta cuestión del arte nacional, porque imagínense que, que Argentina, o esta élite dirigente nacional, estaba todo el tiempo, o no sé si todo el tiempo, pero que se estaba comprando, consumiendo obras de arte, pero todas esas obras de arte pertenecían a las escuelas europeas. Y esto se llama escuela francesa, escuela española, y no había una escuela argentina. Bueno, ¿cuál es nuestra escuela argentina? ¿Qué caracteriza a los pintores argentinos? Entonces, todo eso se empezó a debatir y se empezó a tratar. Y en muchos casos también se trató en las cámaras, porque en las cámaras, por ejemplo, el tema de las becas a artistas o de subsidios a algunas instituciones culturales se empezaron a debatir, y por ejemplo, no sé, Pellegrini, por ejemplo, el que fue presidente en 1890. Pellegrini decía que no era necesario ahora subsidiar a los artistas, que primero había que subsidiar a alguien que va a plantar papas, en todo caso, que primero que tenía que haber un desarrollo económico y después tenía que venir el desarrollo cultural. Todo esto es muy interesante, es poco estudiado en realidad, no hay mucha investigación sobre lo que sucedió en las cámaras vinculado a eso, pero hay un debate muy interesante y un debate que tiene que ver justamente con este modelo económico. Lo que primaba era el modelo económico, era el modelo agroexportador. Primero estaba producir para exportar, básicamente, ¿no? Y nosotros vamos a importar todo lo que tiene que ver con tecnología, vamos a importar también cultura, básicamente, ¿no? Importar obras de arte. Piensen que Argentina era un mercado potentísimo para la pintura española, por ejemplo. La pintura española, la pintura italiana y francesa, era muy importante. O sea, por eso tenemos los museos que tenemos. Por eso tenemos el Nacional de Bellas Artes, que es uno de los museos más importantes del mundo, vinculado al arte del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y tiene que ver con las donaciones y con las adquisiciones que también hizo el Estado. Todo esto en realidad fue mutando a pensar la idea de lo nacional y de las instituciones y del patrimonio también, porque hasta ese momento el patrimonio no había una idea de lo patrimonial en cuanto a lo histórico. Ricardo Rojas lo está sentando, digo, Ricardo Rojas con Ángel Guido, hace un censo de las obras coloniales. Piensen que hasta ese momento, no sé, digo, el mismo Sarmiento en Recuerdos de Provincia cuenta que las obras de arte colonial las usaban después de 1810, la empezaron a sacar de las iglesias y a cortar y a hacer calzones para los esclavos. O que algunas obras que hoy son importantísimas que encontró Ambrosetti en Jujuy, las usaba el fraile para taparse de las goteras del convento, y que estaban, lo dice Ambrosetti, estaban cagadas por murciélago, por moscas, y las pagó 2 mangos, le arregló el techo al fraile y se la llevó a su colección. Y hoy es una de las obras que más circula en el mundo de arte colonial, y encima era del Cusco, venía del Cusco esa obra, ¿no? Empezar a pensar a qué tenemos que preservar. Entonces por eso también empiezan a hacer inventarios de obras coloniales, se empieza a cuidar el arte colonial y se empieza a rescatar justamente el arte americano. Todo esto va a dar forma que después, a partir de 1930, con el golpe de Estado, el primer golpe de Estado en Argentina, y la década infame, se cree una institución que se va a llamar la Comisión Nacional de Cultura en 1903, en la presidencia de Justo. La presidencia de Agustín Justo fue muy importante porque
hasta ese momento, digo, justo fue el presidente que más instituciones culturales creó hasta ese momento, ¿no? De todos los museos, o casi todos los museos de historia más importantes se crearon en la presidencia de Justo. Y esta Comisión Nacional de Cultura, pero también estaba la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos, que también se crea en este momento, empiezan a tener, y museos, empiezan a tener mucha importancia, y empiezan a crear un museo. Todos los museos en Santa Fe son de este periodo, de los museos más importantes. El Julio Marc, el Rosa Galistiosa de Reforma, hasta el mismo Castanino se crea en este momento, ¿no? Hay una política de museos muy interesante que está vinculado al gobierno conservador, pero que se crean instituciones. Para la presidencia de Justo fue muy importante la obra pública, ¿no? También es cierto, y esto hay que pensarlo, es que era el momento de la década infame, no había una legitimidad democrática. Si bien todos se creían que a Justo lo habían elegido, a Justo no lo había elegido nadie, era fraude. Entonces, Justo lo que hace es distintas estrategias para lograr legitimidad. Una de esas estrategias fue la obra pública, y la otra fue justamente crear instituciones culturales o educativas. Esto se reproduce en toda la Argentina y en todas las provincias vinculadas al gobierno de Justo. Nosotros en Santa Fe primero fue la isla democrática, digamos, no hubo fraude porque gana el Partido Demócrata Progresista, pero después, en 1935-36, se interviene en la provincia y se posibilita que ganaran los radicales antipersonalistas que pertenecían al gobierno de la Concordancia, que era el gobierno de Justo. Digo, pero para tener una idea de la cuestión cultural en Argentina como más programática, es a partir de la creación de la Comisión Nacional de Cultura en 1933. Después, esto va a ir y venir todo el tiempo, digo, y hay algo que también acá es como una especie de vacío y de falta, es que no está estudiado tampoco de una forma general el gobierno peronista, el gobierno de Perón, digo, las dos presidencias de Perón, que establecen algunos cambios muy importantes. En cuestiones culturales se amplía la mirada, no está vinculado a la alta cultura o a la preservación del patrimonio en algún caso, sino que van a crear una nueva institucionalidad y van a crear nuevas formas de gestionar la cultura, pero generalmente los actores culturales que pertenecían a la Unión Democrática veían al peronismo como vinculado al fascismo y se retiran de la escena. Entonces, como digo, esto pasó mucho en los salones nacionales de Bellas Artes, porque, por ejemplo, Raquel Forner, Antonio Berni, todos los artistas que estaban vinculados al campo de las izquierdas, no participan del peronismo, ni participan de los salones porque ven justamente que este retrato que aparecía de Perón o de Eva en la tapa de los catálogos les parecía una infamia, y por eso reciben en el 55, cuando llega la Revolución Libertadora, como si llegara la democracia en realidad. Y lo que no, digo, esto lo estudió Andrea Giunta, hay un gran libro de Andrea Giunta sobre el arte de los 50, después de la caída del peronismo, que en realidad lo que el peronismo sostenía, digo, vos si te ganabas el premio nacional del Salón de Bellas Artes, hasta te podías comprar una casa. Digo, se incrementaron los presupuestos de los premios, digo, se repartió mucho más dinero, se distribuyó, pero todavía esto no podemos hablar mucho porque tampoco fue muy estudiado, ¿no? De las distintas estrategias que tuvo el peronismo, sí sabemos cómo fue la gráfica, sí sabemos cómo fue mutando su política institucional. Hay una gran tesis de Martela Gené sobre la cuestión gráfica del peronismo, que dice, bueno, todos nosotros, y lo seguimos repitiendo, que el peronismo tuvo una gráfica vinculada al fascismo, y en realidad lo que hace Marcela Gené, que para nada es peronista, todo lo contrario, lo que dice, no, el peronismo no tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con el New Deal, y con Rusia, que no tiene nada que ver con el nazismo y lo va a estudiar, y con el fascismo, lo va a estudiar a partir de toda la gráfica y de esta secretaría que creaba Perón, que es la Secretaría de Informaciones. Todo este momento en realidad, digo, va y viene la cuestión cultural dentro del Estado, hasta que, y pasa un tiempo, se crea el Ministerio de Cultura y Educación en 1973, en la presidencia de Héctor Cámpora, ¿no? Y el ministro fue Jorge Tayana, que es el padre del actual senador, ¿no?
y se instrumentan 3 secretarías de Estado. Una es la de Educación, otra es la Cultura y otra la de Ciencia y Tecnología para este momento. Entonces fue como fue una experiencia muy importante que duró nada, porque ¿cuánto duró Cámpora en la presidencia? ¿No? Después viene Perón y después Isabelita y después el golpe de Estado. Se sostienen algunos lineamientos hasta más o menos el 80, pero lo que hace la dictadura es empezar a circular algunos programas. Podríamos estudiar todo lo que fomentó o lo que promocionó o todo el desarrollo cultural que hubo a partir solo del 73-74, ¿no? De las películas que se generaron a partir de este momento, la Patagonia Rebelde, todos lo conocemos, este momento, la tregua, fue muy importante porque también se piensa pensar en esto de las nuevas tecnologías como lo audiovisual. Solo que después en el mismo arco político, durante el gobierno de Isabelita y la AAA, todo esto se desarticula y hasta más, se proscribe, se prohíbe, ¿no? Y muchos de estos artistas tienen que pasar al exilio. Finalmente llegamos a la nación en general. Sabemos que existe ahora un Ministerio de Cultura de la Nación, que fue creado en el 2004 por Cristina Fernández de Kirchner, que fue cancelado es un ministerio bastante pequeño, que venía de la época de la secretaria, que es el Palacio Casey, que está en Recoleta, en Alvear, y Rodríguez Peña. Y esto bueno, el actual ministro es Tristan Bauer, ¿no? Y tiene esto que es importante, que solo lo conseguí para el Ministerio de Cultura de la Nación, 2.965 empleados, ¿no? Profe, Su listado, los que están... Sí. profe, perdón, no sé si podés leer los mensajes compartiendo pantalla, pero se está entrecortando No. bastante. Pero si hablan es mejor. No estoy viendo los mensajes. Sí, se te corta tu conectividad, Pablo. Ahora está mejor, ahora te escuchamos bien. ¿Podés repetir los últimos 3 renglones? Los últimos 3 renglones de lo del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿a eso se refieren? Sí, profe. Sí, a partir de ahí. Bueno, empiezo de nuevo, que el Ministerio de Cultura de la Nación fue creado en el 2014 por la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? Que fue cancelado, en realidad no fue cancelado, sino me estoy expresando mal. En realidad fue vuelto dejerarquizado, o trasladado a Secretaría de Cultura, dependiente de otro ministerio, durante la presidencia, una parte sí, una parte no, hasta el 2018 fue Ministerio de Cultura, la presidencia Macri lo que hace es volverlo a ser Secretaría de Cultura, y cuando vuelve Alberto Fernández a la presidencia, no vuelve, es presidente en el 2019, se vuelve a crear un Ministerio de Cultura de la Nación. Que el Ministerio de Cultura de la Nación es uno de los ministerios más pequeños, personal, esto que les decía, 2.900 personas, que creo que están los de planta permanente y los contratados, hay un Excel donde se puede ver todos los cargos y se puede bajar esto, no digo que sea lo súper transparente, pero se consigue, está en la web, que el actual ministro es Tristan Bauer, y a mí me interesa mucho, y que sucede, está en el centricio, esto a mí me parece muy simbólico, ¿no? Porque después lo podemos discutir, pero está en el centro de Recoleta, está en Alvear y Rodríguez Peña, ¿no? El Palacio Casey, que era una casa de una señora, ¿no? Que hizo 2 casas, la otra casa está pasando el Duoc, yo les hablo como si estuviera ahí, pero está en Alvear, y la que sigue, digamos, que es pasando el hotel, la otra esquina que ahora es la curia, donde vive el nuncio apostólico, que se la dejó esta señora al nuncio apóstol, a la iglesia. Esta casa también, y esta casa tiene un altar, tenía un altar que en un momento fue tapado, después creo que durante la presidencia de Macri fue destapado,
porque se pensaba recibir en el Congreso Eucarístico a un gran prelado, a Eugenio Pacelli, en realidad, que después se transforma en papa, se le daba esta casa para que se aloje en esta casa, y finalmente no se alojó y se alojó en la casa en la otra, y por eso se le dejó la otra casa, ¿no? Pero esta es la sede oficial del Ministerio de Cultura. Yo no sé si acá ven esto, bueno, digo, este transcurrir entre el 89 y el 99, que fue, digo, perteneció al Ministerio de Cultura y de Educación y Justicia, en los años de la presidencia de Carlos Menem, fue Secretaría de Cultura y fue Ministerio de Educación y Justicia. Sus secretarios fueron, es muy interesante esto porque digo, tenemos muy poca historia o tenemos muy poca memoria vinculada a quiénes fueron los que gestionaron la cultura desde la época, desde el inicio de la democracia, pongamos desde el 83, ¿no? Entonces, en la presidencia de Carlos Menem, los secretarios de Cultura fueron Julio Bárbaro, que lo vemos en la televisión todo el tiempo, José María Castañeira de Dios, Jorge Asís, Pacho O'Donnell, y terminó Beatriz Gutiérrez Walker, ¿no? Después, digo, siguiendo con esto, la dependencia siendo una secretaría, ¿no? Me refiero a los secretarios. Entre el 99 y el 2001, que es la presidencia de la Rúa, el gobierno de la Alianza, el secretario fue Darío Lopérfido. La crisis del 2001, el interregno de María del Valle Fernández, que la verdad es que no la tengo. Quién era, qué hizo, y nada. Fue muy poquito el tiempo también, ¿no? Y piensen que era la crisis del 2001, no había dinero. El 2001 al 2003, que es la presidencia del senador Duhalde, es Rubén Estela, el actor. Y después, 2003-2009, que es la presidencia de Néstor Kirchner, es Torcuato Di Tella, el sociólogo, y el otro sociólogo, José Num, que también está en la primera parte de la presidencia de Cristina Kirchner. Después, 2009-2014, la otra parte de la presidencia de Cristina Kirchner, Jorge Cosia. Y finalmente se crea el ministerio, y la ministra es, que el ministerio duró muy poco en realidad, en manos del gobierno kirchnerista o peronista o de Cristina Kirchner, que fue el ministerio de Teresa Parodi, ¿no? Un músico. Y después, 2015-2019, acá me equivoco, Berreasí fue el mismo personaje, que fue Pablo Abeluto, fue ministro y fue secretario a la vez, que también es como muy interesante esto de analizar después qué pasó con este momento de transición. Y después de 2019 hasta hoy es un ministerio y está Tristan Bauer, ¿no? Bueno, acá en parte este gabinete del gobierno de Mauricio Macri es también muy interesante. Digo, acá está este es el staff de Cultura de la Nación con cada uno de los secretarios, Abeluto, que venía del campo del privado, digo, un editor que estaba vinculado a empresas editoriales, también está Enrique Abogardo, que estuvo vinculado a las industrias culturales, que ahora es el ministro de Cultura de Rodríguez Larreta, está Teresa Anchorena, que continúa siendo hoy la presidenta de la Comisión de Lugares y Monumentos Históricos, está Américo Castilla al lado, yo no sé si se ve el mouse, pero bueno, Américo Castilla es un personaje muy importante dentro del campo cultural porque es un abogado, es un artista, y fue el que... Acá está, Américo Castilla está al lado de la señora Verde, y tiene un saco color verde militar, digamos. Américo Castilla fue un personaje muy importante porque fue el gerente de las actividades culturales de la Fundación Antorchas, que la Fundación Antorchas fue una institución privada que repartió mucho dinero durante la presidencia de, sobre todo, Alfonsín y una parte de Menem. Era un fondo privado que tenía otras fundaciones, tanto en Chile como en Brasil, y que estaba apoyando al Estado, digamos, estaba... no más que apoyando, estaba haciendo cosas que el Estado en ese momento no hacía porque no tenía dinero, sobre todo en la parte de Alfonsín, el patrimonio nuestro estaba arrasado, entonces Antorchas es la que se encarga de restaurar todo el patrimonio colonial más importante. Entonces, cuando se retira Antorchas, que se retira creo que en el 2004 o 2005, yo creo que Antorchas es un fondo de inversión, que es una gran
cantidad de dinero que se pone en un banco y de esos intereses se repartía ese dinero para proyectos culturales, y que además, digo, sienta un precedente muy interesante para gestionar la cultura, porque Antorchas te daba un subsidio a un museo, pero tenía que haber, era como un modelo tripartito. Antorchas ponía un dinero, lo tenía que poner, otra parte tenía que poner el Estado y otra parte tenía que gestionar o poner la asociación de amigos de ese museo. Se instauró una especie de modelo y todos se comprometían a llevar adelante ese proyecto, ¿no? Se ve que en algún momento, que puede suceder en Argentina, se daba el dinero y después no se hacía el proyecto. Entonces, como todos los instrumentos legales para esto, ¿no? Con jurados, digo, fue la institución cultural, una fundación, digo, muy profesional, digo, de las más profesionales que tuvo la Argentina, ¿no? Y que distribuyó muchos recursos. Bueno, Américo Castillo justamente fue el director nacional de museos durante la presidencia de Néstor Kirchner y fue durante la presidencia de Mauricio Macri el secretario de Patrimonio. Se fue para la mitad del gobierno de Macri. Después, bueno, hay otros funcionarios más, Alacino, que también era de Rafaela, que estaba vinculado al teatro, pasó a ser el director del Instituto Nacional del Teatro, o por ejemplo, también está, no, esto es muy importante, que durante el gobierno de Mauricio Macri se llevaron adelante los concursos, por ejemplo, de todos los museos del país. También con una institucionalidad se hicieron los concursos y por eso está ahí al lado de Alacino, está Andrés Duprat, que fue el director concursado del Museo Nacional de Bellas Artes. Lo que sí también sucedió es que, bueno, fue un momento muy conflictivo, apenas asume Mauricio Macri se despiden a 500 empleados del Ministerio de Cultura y que bueno, que los argumentos que decía Beluto, ¿no? Fue una decisión espantosa pero necesaria, porque ellos creían que todos estos trabajadores estaban vinculados a un partido político, que era el kirchnerismo, y que había que sacarlos, y todo esto generó toda una serie de conflictos en este momento durante el Ministerio de Cultura. Por eso también es como muchos directores se fueron y nadie quiere asumir porque nadie quería despedir gente, en todo caso, ¿no? La gestión de Beluto fue malísima, vamos a decirlo concretamente, ¿no? Todos los índices fueron terribles, digo, en 2 años consecutivos se desplomó el consumo de libros, por ejemplo, ¿no? Hubo un descenso de las ventas de un 40% de su gestión, y durante el 2016, apenas asumido, y en un 25% en el 2017, y todavía no había empezado la crisis económica más fuerte, cuando, digo, se desarma la gestión de cultura. Digo lo de los libros porque justamente el ministro está vinculado a la industria editorial, ¿no? O a lo mejor también hay que analizar cuáles son las políticas, porque en Argentina siempre sucede que hay políticas encubiertas. Si el ministro está vinculado a las cuestiones editoriales privadas, todo lo que se cayó fueron las pequeñitas editoriales, ¿no? Las pequeñas editoriales, las pequeñas industrias culturales que habían crecido durante los años anteriores, en este momento, no sé, quedó Jenny, quedó Randall House, o quedó Sudamericana en todo caso, pero no quedaron las chiquitas, ese es el desplome, y además la gente no pudo consumir por la crisis económica, todo eso hace que se desplomen estas cuestiones, ¿no? Acá tengo justamente algunos datos con respecto a esto. En 1983, cuando asume Alfonsín, se crea el Ministerio de Educación y Justicia, y ahí, como les decía antes, depende la Secretaría de Cultura. Recién en el 2001, con De la Rúa, se crea un ministerio más amplio, que es el de Turismo, Cultura y Deporte, y la Secretaría de Cultura engloba a medios, ¿no? A medios de comunicación, que ahí es el tándem de lo que llamábamos el grupo Sushi, que está Darío Lopérfido por un lado y Hernán Lombardi por el otro, que hoy pertenecen al partido A Cambiemos, ¿no? En el 2002 vuelve a ser Secretaría de Cultura, en el 2014, como les dije, Ministerio de Cultura, y ahí en el 2018 se crea la Secretaría de Cultura de nuevo, se va a la baja de rango y forma parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. También se bajó de rango el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en 2019 volvemos al Ministerio de Cultura. Esto es muy importante porque de las idas y venidas entre Secretaría de Cultura, además de esto que hablábamos de Francia y del consenso, es que estos cambios en lo gremial del Estado afectan básicamente la distribución del presupuesto, ¿no? Que no es lo mismo que sea un ministerio que ser una secretaría. También afecta en el margen de maniobra que va a tener para la ejecución de algunos programas y tareas. El secretario de Cultura no se sienta en el gabinete presidencial.
El que se va a sentar va a ser el ministro de Educación, en todo caso, o el ministro de Educación y Justicia, pero no el secretario de Cultura. Entonces ahí, digo, no hay esto que hablamos de la transversalidad que se daba en Francia. Acá no sucede. El secretario de Cultura no puede hablar con los otros ministros. Y el presupuesto lo va a manejar el ministro de Educación, en todo caso, que se la tiene que repartir en Educación, que es supuestamente lo más importante, Ciencia, Tecnología y Cultura. Digo, por esto hay como problemas, y estas idas y venidas en el programa de listados son muy importantes. A pesar de que cuando Mauricio Macri le sacó el rango al ministerio, no le bajó el presupuesto, en todo caso no se la bajó tanto, pero sí que no se pudo sentar lo que le queda ministro y el secretario con el presidente para conversar cuestiones culturales, ¿no? En Argentina hubo algunos programas como muy interesantes. Yo puse solo uno, que es el programa del 83 al 89, que fue el programa de Alfonsín, ¿no? Que fue el programa nacional que se llamó Programa Nacional de Democratización de la Cultura. Todos sabemos que uno de los problemas mayores es la salida de la dictadura, que Alfonsín, digo, su política tenía que ver con la democratización del país, con dejar atrás el autoritarismo. Entonces, este programa fue fundamental para él. Y la verdad es que la primera vez que se empieza a articular con otros programas, esto que hablamos de la transversalidad, ¿no? Se articula con el Programa Alimentario Nacional, que es las famosas cajas PAN, ¿no? Y se articula con el programa de alfabetización, y sobre todo con el Congreso Eucarístico, todo lo contrario, con el Congreso Pedagógico Nacional, que era justamente tratar de laicizar la educación, de modernizarla, y se crea este Congreso Pedagógico Nacional, que tenía que ver con el hubo distintos congresos pedagógicos nacionales, pero se remite a la idea del Congreso Pedagógico Nacional cuando se hizo la ley 1420, la ley de la educación laica, gratuita y obligatoria, de la época, pensada por Sarmiento, ¿no? Es muy importante esto. Los secretarios de Alfonsín fueron Carlos Gorostiza, Marcos Aguinis, que creo que es el único que todavía sigue vivo, y Carlos Bastianes. Marcos Aguinis hoy pertenece a Cambiemos también. Y sigue operando en cuestiones culturales, es un escritor, un intelectual de derecha muy activo. El objetivo de este programa, por ejemplo, era reeducar y consolidar las actitudes democráticas sociales. Básicamente eso, ¿no? Democratizar no solo la cultura, sino democratizar justamente al pueblo, digo. Salíamos de una cruenta dictadura y esa fue una necesidad de Alfonsín a la cual la cultura era muy importante para hacerlo. Volvemos después hubo otros programas, Cristina Kirchner tuvo otro programa muy importante, y después Mauricio Macri también, pero lo que hizo la gestión de Mauricio Macri en realidad fue pensar programas por separados y de seguir desarrollando, y eso fue también muy interesante, porque siguió algunas políticas del Estado, continuaron, por ejemplo, el Registro Nacional de Colecciones. Argentina está muy atrasada en cuestiones de institucionalidad cultural, o de cuestiones patrimoniales. Chile hace muchísimos años que tiene un programa que se llama SUR, que es el registro de todas sus piezas artísticas, arqueológicas, videográficas, en un programa, y que todo es accesible e transparente, y Argentina no lo tenía. Chile hace años que lo tiene, y Argentina no sabía nada. Entonces por eso se creó, en base a copiando en parte este programa SUR, que en Europa se llama Domus, se creó este CONAR, ¿no? El Registro Nacional de Colecciones Argentinas, y que se fue al final del gobierno de Cristina Kirchner, y que Mauricio Macri continuó, ayornó, y ahora no sabemos qué pasa, pero sí adelante en todo caso, o no se desarticuló. El Ministerio de Cultura de la Nación, pero vuelvo al principio para que, acá, esto quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? El presupuesto anual del Ministerio de Cultura de la Nación son 5.591 millones de pesos, ¿no? En el año pasado, el año de la pandemia, a lo cual se le agregó 3.000 millones de pesos para los gastos sociales, quiero decir, para los planes sociales, en todo caso, que también dio cultura, por ejemplo, lo que se llama el Plan Fortalecer Cultura, que eran a un montón de agentes culturales que se habían quedado sin trabajo por la pandemia, se les otorgó un subsidio, un plan, y de ahí salen
salían de estos 3.000 millones de pesos. Estas son las instituciones que tiene el Ministerio de Cultura de la Nación. 19 de los museos, estamos hablando, sí, de museos, hay 27 museos nacionales. 19 de estos museos están en la ciudad de Buenos Aires y 18 en el interior del país. Los 12 institutos nacionales, todos están en Buenos Aires. Y los 8 organismos nacionales, los 8 están en la ciudad de Buenos Aires. Para que empecemos a pensar también en la cuestión de lo federal, ¿no? Que evidentemente no estaría funcionando con esta institucionalidad, ¿no? Solo hay 8 instituciones culturales por fuera de Buenos Aires dentro de ese presupuesto. También es muy importante, que hay que decirlo, que el 90% del presupuesto del Ministerio de Cultura de la Nación, de esos 5.500 más los 3.000, que daría unos 8.500 millones, el 90% se invierte en la ciudad de Buenos Aires. Hay que sostener todas estas instituciones, y además digo, no solo que ahora podíamos sumarle, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura de la Nación, creo que a principios de año, decidió que va a abrir el Museo de Arte Oriental, que estaba cerrado, que nunca había encontrado sede, lo va a abrir en donde era el Centro Cultural Borges, que es un lugar del Estado, que durante el gobierno de Menem se había entregado a privados, se hizo el Centro Cultural Borges, que era privado, se caducó ese contrato, y se lo dio para hacer, o sea, lo va a gestionar el mismo ministerio, y va a crear ahí el Museo de Arte Oriental, a menos de 3 cuadras del CCK, por ejemplo. Y que ahora hace poco compraron junto con la provincia de Buenos Aires. Perdón. Se cortó justo cuando dijiste que se va a instalar el Museo de Arte Oriental en el Centro Cultural Borges. Ahí se cortó. No sé si continuaste. No, lo que estaba diciendo es que además de eso que bien institucional que hay en Buenos Aires de Cultura de la Nación, que está a menos de 5 cuadras del Centro Cultural Kirchner, ¿no? Y que el Centro Cultural Kirchner es el presupuesto de una ciudad mediana, si se lo piensa, ¿no? Entonces, como, digo, a lo mejor no... Sí, son Galerías Pacíficos. Y que No, además Harrods era. No, Galerías Pacíficos. Arriba de las Galerías Pacíficos, que era ahí donde había estado primitivamente, originariamente en realidad, el Museo Nacional de Bellas Artes, que eran las Galerías Bon Marché. En un momento el Museo de Arte Oriental habían intentado traerlo a Rosario, donde Sí, ahora está el ECU. Sí, pero no se pudo. Bueno, Santa Fe no tiene ninguna institución, por ejemplo, de la nación, de la cultura de la nación. Las únicas provincias que tienen una institución de la nación son Córdoba, que están todos los museos jesuíticos, la estancia jesuítica de Jesús María, la de Altagracia, y después está otra en Tucumán, que es la Casa de la Independencia, en Salta el Museo Histórico del Norte, en San Juan la Casa de Sarmiento, en Buenos Aires, acá nomás, la Casa del Acuerdo de San Nicolás, en Jujuy otro Museo del Terry, y en Entre Ríos el Palacio de Urquiza, ¿no? Nada más. Y después el resto, ¿no? O sea, piensen que está el complejo histórico, la Manzana de las Luces, el Cabildo, el Museo Evita, el Museo del Hombre, el Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo de Malvinas, creado, una de las últimas creaciones de Cristina Kirchner, el Museo Mitre, el Museo Roca, el Museo de la Casa Irurtia, el Museo de la Historia del Traje, el Museo de Arte Decorativo, el de Arte Oriental, el Nacional de Bellas Artes, el del Grabado, el Palacio Nacional de las Artes, que es el Palais de Glas, la Casa Nacional del Bicentenario, la Casa de Ricardo Rojas y el Museo del Libro, que también es una nueva creación de Horacio González durante el periodo kirchnerista. Es mucho lo que tiene Buenos Aires. Y que si a esto le sumamos el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que fue creado en el 96 durante la intendencia de Fernando de la Rúa, que ahora me lleva a pensar que hace un rato estábamos hablando, ¿no?, de que de la Rúa creó el primer Ministerio de Cultura en la Argentina, pero no lo creó en la Nación.
y que, bueno, su sede es en un edificio que compró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es en el Palacio, en el ex edificio del diario La Prensa, ¿no? En la Plaza de Mayo, en un lugar como central y patrimonial. Ahora el ministro es Enrique Abogardo, y saben que el jefe de gobierno es Horacio Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. Y que el presupuesto anual del Ministerio de Cultura de Buenos Aires es de 8.694 millones de pesos. O sea, supera al presupuesto del Ministerio de Cultura de la Nación. Esto es muy importante porque además, esto que hablábamos de Francia, si lo pensamos, digo, el gobierno de Rodríguez Larreta es un gobierno liberal conservador que podría, en su liberalismo, decir el Estado no tiene injerencia en las cuestiones culturales, ¿no? Sin embargo, es el Estado más potente y digo, es una tradición que tiene el Estado de Buenos Aires, ¿no? No es solo de Rodríguez Larreta, lo hizo Macri, lo hicieron todos los jefes de gobierno o intendentes anteriores. Es el Estado que más recursos tiene y que más recursos lo dota a cultura, ¿no? Tiene el mismo presupuesto. Este presupuesto, que no tiene los 3.000 para planes sociales, sino solo para activaciones culturales, se le podría sumar la otra cuestión que tiene a favor la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley de, lo que se llama ahora Ley de Participación Cultural, que en realidad es la Ley de Mecenazgo, que en el artículo primero dice, créase el régimen de participación cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a estimular e incentivar la participación privada para el financiamiento de proyectos culturales. Y que estos proyectos culturales, en realidad, lo que va mutando de esta ley es que una gran masa de dinero de estos impuestos que se dejan de cobrar a las empresas y que pasan a la cultura, con todo un mecanismo que después podemos discutir, digo, cómo es la ley de mecenazgo, o cómo se aplica, o qué proyectos se subvencionan, qué proyectos no deberían ir a las instituciones culturales, pero sin embargo, también van a las instituciones culturales. O sea, los libros hermosos que edita el Museo Moderno, de tapa dura, y que yo los envidio mucho, y entelados, tienen que ver con el proyecto de ley de mecenazgo. Y digo, esto lo tendría que solventar el Ministerio de Cultura, y sin embargo no. Entonces, que a esos 8.900 millones le tenemos que agregar todo lo que no sé, en realidad habría que investigarlo, cuánto es el dinero que se gestiona de esta ley de participación cultural o ley de mecenazgo. Ah, claro, profe, o sea, la ley esta es solo para Cava. Claro, claro. No, en Argentina solo hay ley de mecenazgo. La primera que hubo fue en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, creo que es este año, hay una ley de mecenazgo en San Juan, y creo que hay otra en Chaco. La de San Juan va a ser muy potente, porque estos me graban, pero me parece que tiene que ver con las empresas mineras, básicamente, ¿no? Imagínense que si las empresas mineras van a decir, bueno, yo elijo poner dinero acá, y me degravan tantos impuestos, o sea, que ya no pagan, y van a pagar menos, gracias a que tiene una ley de mecenazgo. Obviamente, las instituciones culturales de San Juan son muy potentes, y trabajan muy bien, pero digo, hay que estudiar qué va a pasar con esta ley de mecenazgo, pero a nosotros no nos corresponde en todo caso pensar en esas cuestiones, sino cuánto dinero se vuelca a la cultura, ¿no? Y hace tiempo que, digo, el Museo Franklin Rawson, por ejemplo, que es un museo de bellas artes en San Juan, es un museo increíble, que el edificio se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que además recibe dinero de todas estas empresas que trabajan en San Juan, edita unos catálogos maravillosos. O sea, yo la tengo con los catálogos, pero podemos pensar en la editorialidad y cuánto tiene que ver eso también, la gestión de la cultura, ¿no? Entonces, y vos ves cuáles son los patrocinantes y te das cuenta por qué San Juan puede tener una ley de mecenazgo. No sé qué pasará en Chaco. En Santa Fe nunca se discutió eso, se habló en algún momento en una campaña electoral que lo propuso el candidato, creo que era en ese momento intendente o concejal, Roy López Molina, pero que también el gobierno socialista se opuso porque dijo la gestión de cultura la llevamos nosotros, es como una especie de privatización en todo caso, y también tiene que ver con qué proyecto va, digo, esto es muy discutible y podemos investigarlo para otra clase, pero digo, si la empresa quiere o no quiere, digo, no sé, Nahuel que escribe ahí, López Molina, o sea, Nahuel quiere hacer un proyecto en contra de las cerealeras, y nadie de las cerealeras va a poner un proyecto artístico
dinero para eso. Entonces, tiene que ser el Estado en todo caso. Entonces, tendríamos que discutir toda esa cuestión del mecenazgo y de cuán importante es eso, ¿no? Y sigo con nuestra pobreza. El Ministerio de Cultura de Santa Fe. El Ministerio de Cultura de Santa Fe se crea en el 2009 en la gobernación de Hermes Wiener, que en realidad se llamaba Ministerio de Innovación y Cultura. Ahora el gobierno de Perotti le cambió el nombre y se llama Ministerio de Cultura solo, no está más innovación. Tiene un presupuesto anual para el 2020 de 900 millones de pesos. Recordemos los números, 8.900 millones de pesos Ciudad de Buenos Aires, 5.500 Ministerio de Cultura de la Nación, Ministerio de Cultura de Santa Fe, 900 millones de pesos. Este presupuesto lo dejó el ex gobernador Miguel Lifschitz, porque fue el que hizo el último presupuesto para el 2020, ¿no? Ahora hay otro nuevo presupuesto que hizo sí el gobernador Perotti con el actual ministro, que es Jorge Lionch, que creo que es 1.300 millones, pero no estoy tan seguro de eso. Tampoco esta es la sede más del ministerio, porque el gobernador Perotti decidió que esta sede no fuera, que esta fuera el lugar donde se reciben a visitantes de la plaga, como una especie de Malraux con Malmesón. Perotti decidió que esta casa, que era la casa de unos ilustres santafesinos, se convirtiera en un lugar para recibir visitas ilustres. La historia de la cultura en Santa Fe es bastante opaca, en todo caso, que acá está este libro que se llama Crónica de las Políticas Culturales de los Gobiernos Santafesinos, de Jorge Campana. Es muy interesante, no tiene análisis, pero sí tiene unos datos duros de programas, de creaciones, de elencos culturales muy, muy interesantes. Es un libro que lo van a ver en venta de segunda mano y que es muy barato. Yo la verdad es que lo recomiendo si les interesa el tema, porque la verdad es que tiene la información precisa que a veces necesita para algún dato técnico de la historia de las políticas culturales en los gobiernos, y sobre todo es muy interesante, o a mí me sirve mucho, fijarse quién era el presidente, quién era el gobernador, cómo cambia la institucionalidad, y quiénes fueron también los secretarios, subsecretarios de cultura. Sobre todo también para tener en cuenta muchas veces esto que decimos de la memoria, ¿no? Quiénes fueron secretarios de cultura en periodos dictatoriales y que algunos siguen vivos. O que algunos vuelven de otra forma. Entonces, siempre sirven estas cuestiones. Santa Fe, en realidad, viene como bastante trazada en la institucionalización cultural. En realidad, recién en 1940, esto que yo les hablaba del gobierno de Justo y de los gobiernos conservadores, es cuando se crea una especie de comisión provincial, no una especie, se crea la Comisión Provincial de Cultura, que tenía 8 miembros, y que básicamente estaban representados Santa Fe y Rosario, nada más, que tenían 4 años de funciones y que podían dictaminar sobre asuntos oficiales o privados vinculados a la cultura y básicamente también a las bellas artes. Pero sí Santa Fe es la que, aparece acá lo cultural. En cambio, si lo pensamos en relación a Rosario, las bellas artes siempre fueron más importantes que lo cultural en este principio, ¿no? Recién en el peronismo, en el 49, se crea una Dirección General de Cultura y que va a depender del Ministerio de Educación y Justicia. Tardaron casi 10 años en crear esto. Generalmente las políticas culturales de los gobiernos conservadores siguieron adelante durante los gobiernos peronistas. El gobierno peronista en Santa Fe no cambió ninguna cuestión vinculada a lo que los conservadores venían haciendo. De hecho, propusieron más obra pública, terminaron algunos espacios que el conservadurismo no había terminado, ¿no? Recuerdo un discurso de un ministro peronista, Sobrino Aranda, que decía que él no podía tolerar, o que el peronismo no podía tolerar que el edificio del Museo Histórico no esté terminado. Entonces lo primero que deciden es que se termine y que la obra pública para el peronismo era muy importante y se había que terminarlo, ¿no? Después, bueno, venía el golpe, que se crea la Subsecretaría de Educación y Cultura, y volvemos otra vez al 74, que es un momento como muy importante, es la gobernación de Silvestre Beni,
y que se crea la Subsecretaría de Cultura, que se hace un primer organigrama. Esto es muy importante porque se empieza a establecer legalmente y administrativamente un organigrama de cultura en la provincia de Santa Fe. Esta subsecretaría, que a veces fue subsecretaría durante los gobiernos peronistas después de la democracia, se transforma finalmente en Ministerio de Cultura, ¿no? Hoy el Ministerio de Cultura de Santa Fe tiene 8 museos provinciales, que la mayoría están en Santa Fe. El primero de todos, y el más importante, es el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, que es de Bellas Artes, que se crea en 1922. Y lo interesante es que es una donación privada. El señor Galisteo lo dona en honor a su mamá, a Rosa, y que dona el edificio completo. Digo, construye el edificio y se lo dona al Estado para que se haga este museo. Es el primer edificio en la Argentina que se construye para un museo público, que se piensa como un museo. Y en el año 22, en Santa Fe. Después está el Museo Histórico de Santa Fe, después el Etnográfico y Colonial Juan de Garay, y el de Ciencias Naturales, Florentino Maguino, que también tiene una larga historia, porque está vinculado a un museo escolar del 1914, que después se transforma en un museo que depende del Estado santafesino en el 49, y después, la apoteosis de la investigación colonial, que es el Museo Arqueológico y Sitio de Santa Fe la Vieja, en Cayastá. Ahora hay una especie de cogestión también con el ministerio, con lo que se llama el Museo de la Constitución, que lo gestionan entre la ciudad de Santa Fe, una asociación de amigos, y a veces pone algunos recursos el Ministerio de Cultura. Y después en Rosario está el Museo Marc, que fue creado en el 36, el Museo Ángel Gallardo de Ciencias Naturales, y el último museo que se crea, que es el Museo del Deporte Santafesino, en el 2019, que se inauguró casi al cierre de la gestión socialista, ¿no? También existe un museo que se creó y que todavía no tiene mucha forma, que es el Museo de Gaboto, ¿no? Que también está vinculado, que está en Gaboto, ¿no? En realidad está vinculado a las investigaciones arqueológicas que se hicieron en el Fuente de Santi Espíritu, ¿no? Esto también es un proyecto cultural de largo aliento y que ocupa a varios gobiernos, porque empezó durante el gobierno de Obeid y se continuó durante los gobiernos socialistas en la investigación. Y después están los espacios culturales provinciales, que también en Santa Fe tienen su mayoría: el Centro Cultural Provincial Pacurondo, la Esquina Encendida, el Alero, el Molino, y volví a repetir la Esquina Encendida, perdón, La Redonda y Zapucay, fueron creaciones de Chiqui González, ¿no? Que fue este tríptico de la infancia, el tríptico de la imaginación, que se crearon en Santa Fe. La Mirage, que dice ahí abajo, no existe más. Era un edificio que alquilaba el Ministerio de Cultura, y que lo dejó de alquilar hace muy poco tiempo, ¿no? Cuando se crea esta nueva casa cultural. En Rosario está la plataforma Lavander, que también es un proyecto que viene desde el peronismo, que el socialismo tomó y que Chiqui González lo transformó en plataforma. La Casa Arijón, el Cine El Cairo, que también es una adquisición que se hizo, un cine público que se hizo durante el gobierno socialista, y la Franja del Río, que son lo conocen, son los galpones, que en realidad son como una especie eran un lugar que pertenecía a la Nación, que la Nación se lo cedió a la ciudad de Rosario, y que la ciudad de Rosario se lo cedió a la provincia para que lo gestione la provincia. Y después la única institución cultural que hay por fuera de Rosario o Santa Fe es un teatro que está en Venado Tuerto, que se llama Ideal. ¿Alguna pregunta? Nada. No, profe. Todo muy interesante. Mucha información. Bueno, pasamos a Rosario, entonces, a ver si... ya estamos casi... la Secretaría de Educación y Cultura de Rosario, que también fue creada durante el año 2000 en la Intendencia de Hermes Wiener, y que tiene su sede en un edificio que no es propio, que es
de la Nación también, que es en la estación Rosario Norte, y acá hablamos de presupuestos, tiene un presupuesto en el 2020 de 1.251 millones de pesos, ¿no? Y que, bueno, estamos con la gestión de Pablo Hapkin, que el secretario es Dante Taparello, legalmente, que el subsecretario de Industria Culturales y Creativas es Federico Valentín, que hubo una anterior secretaria que se llamaba Karina Cabo y que finalmente renunció y asumió Dante Taparello. El Rosario tiene una gran y rica historia cultural contemporánea, básicamente, y que también nos podemos remontar a principios del siglo XX, ¿no? Siempre se dijo que Rosario era una ciudad fenicia solo interesada por las cuestiones mercantiles, básicamente, ¿no? Las cuestiones comerciales y no del espíritu. Y fue como una especie de mote que siempre se repetía de que todos los viajeros del centenario decían, uno va a Rosario y puede ver, los rosarinos pueden contar con un solo ojo cuánto sería un saco, pero no tienen un museo. En una ciudad tan grande como de 200.000 habitantes y tan pujante, piensen que era una ciudad a principios del siglo XX con un modelo agroexportador muy potente que crecía raudamente, demográficamente, económicamente, y lo cultural no había registro de esa situación. Entonces los viajeros europeos, se asombraban muchísimo, decían, los intelectuales viven en una isla, que están ellos solos, porque solo hay bibliotecas, muy pocas librerías, no hay bibliotecas, hasta que finalmente se decide crear el Círculo de la Biblioteca, que es lo que hoy conocemos como la Biblioteca Argentina. Esto aparece en una idea del centenario de 1910, que un grupo de privados que se organiza en el círculo de la alta burguesía rosarina decide crear esta institución cultural. Por eso es muy importante pensarlo, porque la relación cultural, en cultura en Rosario siempre hubo una articulación muy potente entre lo público y lo privado. Pablo, perdón, sí. hay alguien que levantó la mano, Lorena. ¿No? ¿Lorena? Bueno. No, ¿Sigo? continúa, perdón, sí. Están preguntando si estas diapositivas van a estar disponibles. Sí, después las subimos. Sí, claro, van a tener todo el material. Sí. La institución cultural del Círculo, de la biblioteca, muy importante porque además se hacían conciertos, y tengan en cuenta esto, siempre está vinculado a la alta cultura, ¿no? Conciertos de ópera, conciertos de música, venían músicos, se hacían conferencias. Es muy importante lo que sucedió en el Círculo en estos primeros años, ¿no? Era la única institución cultural potente de la que solo accedían, los burgueses rosarinos, que pagaban una entrada, y que el símbolo, hay muchos trabajos sobre esta cuestión del Círculo, ¿no? Que se los puedo recomendar, que hay bastantes libros sobre esto. Pero es la primera institución potente que irradia un programa cultural, que está pensando en un programa cultural, y que un programa cultural que además va mutando. Tendría que haber puesto más diapositivas y hablar un poco más del Círculo, porque ahora que lo estoy pensando, ¿no? Porque genera revistas, los conciertos, las conferencias, qué conferencistas traen de todo el mundo, los más importantes vienen a este lugar, y construye esta biblioteca. Nosotros siempre creemos que esta biblioteca siempre fue pública. No lo fue. O sea, era un lugar privado que era gestionado, que se tuvo a la cabeza al historiador Álvarez, que después fue procurador de la Nación, pero en un momento fue privada, que a lo mejor recibía un subsidio del Estado sí, que además esta institución cultural, la Biblioteca Argentina, se quiso crear un museo también, un museo que tenga que ver con la historia de Rosario, con la historia natural, en un momento que eso después rápidamente no sucedió, pero fue algo muy importante para el proyecto cultural en la ciudad. Tan importante fue que, por ejemplo, la primera muestra oficial que se hace en la Ciudad de Bellas Artes se hace en 1913, en la Biblioteca Argentina, que se inaugura en el 1912, este edificio, como lo ven, se inaugura en el 12, con la venida del presidente Roque Sáenz Peña. Entonces, lo que hacen los burgueses es mostrar sus colecciones en este lugar, armando una especie de plan muy interesante, que tiene que ver con mostrar sus colecciones, que eran en su mayoría arte europeo, algunos eran
digo, eran muy buenas obras, otras no tanto, en su mayoría no tanto, y lo que hacen es mostrar sus obras, hacer conciertos de música, obviamente, de música clásica, y mostrar junto a eso a un artista rosarino, al malogrado, como le llamaban, que era Augusto Olivé. Augusto Olivé era un pintor rosarino, el hijo de un burgués comerciante, que fue la primera artista que fue becado en Santa Fe para ir a estudiar arte a España. Y se capacita en España y empieza a participar de los salones y tiene a grandes maestros pintores, pero muere en España en el año 1912, cuando estaba recién empezando su carrera. Entonces, lo que hacen es traer la obra de Olivé y la muestran en esa exposición, un pase para mostrar, bueno, tenemos arte, tenemos consumidores de arte, tenemos un artista muy importante, y tenemos que tener una institución, ya se empieza a empezar en la institucionalidad de un museo, ¿no? Y además hacen conferencias y después vienen a vender obras, fue todo un programa muy articulado, el de 1913. Que obviamente, como Rosario está vinculada a lo agroexportador en este momento tan directo, ¿qué es lo que sucede? En 1914 es la Segunda Guerra Mundial, entonces, la primera, perdón, y se cierra el puerto. Y al cerrarse el puerto y al cerrarse el comercio externo, toda esta burguesía rosarina de comerciantes se retrae la actividad económica. Entonces, esto empieza a decaer y todos los proyectos que había van a esperar un tiempo. Tanto en ese tiempo, los burgueses no dejaron de tener dinero. En todo caso, lo que hicieron fue empezar a consolidar sus colecciones. En 1913 fue muy importante esa exposición de 1913 porque un montón de burgueses rosarinos van a esa exposición y ven, es lo que llamamos nosotros con el coleccionismo y la distinción. O sea, lo que empiezan a ver es obra de otros colegas, amigos, conocidos, y dicen, ¿cómo yo no tengo esto? Esto está distinguiendo a Juan B. Castanino, esto está distinguiendo a Cafferata, y yo no lo tengo. Entonces, empiezan a sus colecciones en 1913. Es muy marcado. Yo porque en realidad estudio este tema del coleccionismo y veo que, por ejemplo, la colección de los Astengo, que es una de las colecciones más importantes, fue una de las colecciones más importantes de arte francés en la Argentina, empieza en 1913. Astengo va a esta exposición, es miembro del círculo, y cuando puede irse a Europa, antes que empiece la guerra, empieza a comprar obra en Europa, y empieza a traer obra en Europa, y después sucede otra cosa con Astengo, en otra exposición parecida. Pero cambia, muta, porque le critican las obras, entonces se dedica al arte francés. Pero fue muy importante. Julio Marc empieza a coleccionar a partir de este momento. En 1913, esa exposición fue inaugural. La guerra obviamente frena todas estas cuestiones y aparece en el 17, y se crea en el 17, que no me está acá, la Comisión de Bellas Artes dentro del círculo, ¿no? Estos primeros coleccionistas o primeros interesados en las Bellas Artes crean una comisión dentro del círculo, y lo que organiza es en un salón, que en Argentina el salón había empezado en 1911 recién, una fecha muy tardía para el resto del mundo. Deciden crear el salón en Rosario, y lo hace el círculo. Es un éxito de ventas sobre todo, ¿no? Un éxito de público. Alquilan una casa para hacerlo y mostrarlo ahí, y el éxito es tal que finalmente el intendente empiezan a verlo con buenos ojos, y lo que sucede es que a partir de ese momento se crea la Comisión Municipal de Bellas Artes, que era la misma del círculo, solo que se municipaliza, se estatiza, y se crea la Comisión Municipal de Bellas Artes, que fue muy importante para el desarrollo cultural de la ciudad, porque la Comisión Municipal de Bellas Artes ahora tiene obligaciones culturales, se encarga justamente de determinar qué monumento va a tal lugar, si está bien o está mal, cuestiones que tienen básicamente con las Bellas Artes, pero también, por ejemplo, es el que cancela el monumento a Lola Mora, por ejemplo. Después de muchos años de incumplimiento de Lola Mora, pero deciden, bueno, este monumento ya quedó antiguo, ya no va más, y dicen que este monumento no va. Acá está parte de la Comisión Municipal de Bellas Artes, entre ellos está, por ejemplo, Juan B. Castanino, que es este señor que está acá, también está Amuchastegui, que era un historiador, un abogado de la municipalidad muy importante, un coleccionista, pero también está acá sentado fumando el poeta Emilio Ortiz Guidoniet,
o también participó el que está en el medio, de traje más claro, que es el pintor Alfredo Guido. Digo, tuvieron una gran actividad y tuvieron muchos problemas, básicamente, porque tenían que gestionar con el Estado municipal, que no les daba dinero, o que el dinero nunca abundaba. Generalmente no había dinero. Entonces, digo, Castanino fue un presidente de la asociación municipal que tenía mucho dinero y se encargó justamente de dotar, sobre todo en esta casa que alquilan, que en 1920, acá, se crea finalmente, y algo que la Comisión Municipal de Bellas Artes se crea básicamente para hacer una academia de arte, para cuestiones que tienen que ver con la oficialidad en la cultura y para crear un museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes es lo primero que crea, la academia nunca se creó, y el museo se crea en enero de 1920 en una casa alquilada. Acá se van a dar cuenta cuál es, creo que esta es la calle Santa Fe, acá está Santa Fe y La Prida, esta casa todavía sigue estando, que está medio abandonada, y acá es como el inicio de esa galería que hay que da al otro lado, ¿no? Era una casa que la alquilaron siempre y que nunca pagaban el alquiler, que siempre estaban por desalojar, los que siempre había problemas presupuestarios, básicamente. Siempre era estas peleas políticas en torno a los presupuestos, y que muchas veces tuvieron que cancelar los salones porque no tenían recursos para dar ni siquiera los premios, ¿no? La primera acción, y dejo acá para seguir la próxima clase, la primera acción de la Comisión Municipal de Bellas Artes fue comprar, por ejemplo, en cuotas, la obra de Fernando Fader, La vida de un día, que cualquiera que diga, la joya de arte nacional del Museo Castanino, que fue muy importante, ¿no? Y lo que hizo también, y esto que estábamos pensando en la articulación en lo público y lo privado, es salir justamente a pedir dinero. Hay millones de discursos muy graciosos referidos a esto. Nosotros no tenemos el apoyo hasta a veces parece muy contemporáneo, nosotros no tenemos el apoyo del gobierno nacional, no tenemos el apoyo del Estado, necesitamos que ustedes nos ayuden. Entonces iban al Jockey Club, a la Bolsa de Comercio, a la sociedad rural, que eran instituciones en ese momento muy potentes, para que les donaran obra, y la verdad es que lo conseguían. Consiguieron la primera parte del patrimonio del Museo de Bellas Artes fue constituido en base a grandes compras que se hicieron gracias a la obtención de esos fondos. Si les parece, podemos dejar acá, y la clase que viene, sí, no sé si eran mangueros VIP, eran en parte lo que tenían que hacer, estaban gestionando dentro de su misma clase social, y sabían que ese dinero estaba, ¿no? El Jockey Club era una institución muy potente en ese momento, ¿no? Y que también tenía su propia colección, entonces como estaban todos participando de la constitución de un patrimonio que era público, porque era un museo municipal en todo caso, ¿no? No pensemos tampoco que en este Museo Municipal de Bellas Artes había cuestiones de accesibilidad o de democratización o nada de eso. Digo, y que ni siquiera estábamos estudiando. Yo intenté bastante poder estudiar los profesionales que trabajaban en ese momento, a ver cómo se pensó el museo, quiénes trabajaban. Y trabajaba un solo señor, que era el mayordomo, que digo, no había cuestiones vinculadas a la educación. Piensen que la biblioteca recién se empieza a pensar dentro del museo en 1930, 29-30. O sea, bueno, me quedé fijado con el shock estético, pero era solamente eso. O sea, ir a visitar el museo, no hay programas, no se está pensando en eso. Pero era algo que era muy importante para tener la ciudad, era algo que iba a distinguir a la ciudad, era algo necesario porque todas las ciudades del país estaban creando museos y creando salones. Y la verdad es que Rosario lo hizo, y lo hizo muy bien. Digo, el Salón de Rosario era un faro dentro de los salones de Bellas Artes, y digo, era una cuestión cultural muy potente, y que además también constituyó nuestro patrimonio, ¿no? Hoy que decimos que el Museo Castanino, esto y lo otro, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con estas donaciones que a lo mejor se gestionó y que eligieron la Comisión Municipal de Bellas Artes, gracias a fondos que fueron gestionando por fuera del Estado. Tendría que buscarles había un escritor teatral y un poeta que escribía una nota sobre justamente en la revista del Círculo, sobre esto de conseguir dinero para la cultura,
¿no? Y hay otra nota de un seudónimo, José Bálsamo, que habla del dinero de los artistas, ¿no? Que hay dinero para todo, pero no hay dinero para los artistas, y justamente el que marca la pauta de cuestiones profesionales en torno al arte es Fernando Fader, que Fernando Fader trabaja su carrera profesional de forma muy interesante con un galerista, y lo que hace Fernando Fader es presenta una obra en el salón y ese premio era más bajo que lo que el mercado le pagaba. Entonces retira la obra, que son los Mantones de Manila, es una obra muy conocida de Fader. Y después el Estado Nacional no puso más dinero y después, nada, el Estado se lo tuvo que comprar y lo tuvo que comprar a mucho más dinero, ¿no? Pero digo, empezar a pensar que, dice, esta falta de mercado, esta falta de apoyo del Estado en torno a los artistas, no es nueva, no es contemporánea, quiero decir, ¿no? Y hubo distintas estrategias en torno a eso. Me parece que hoy dejemos porque bueno, nada, que me gustaría como recibir a ver qué les pareció y en qué podemos ahondar en estas cuestiones. Me parece que lo más interesante es pensar desde Rosario o Santa Fe, ¿no? Hay millones de libros o muchas publicaciones en torno a Rosario, y sobre todo esto, ¿no? De pensar la Comisión Municipal de Bellas Artes primero y después cómo se traduce después esto en lo que va a ser la Secretaría de Cultura, ¿no? Yo pienso que como todo en Rosario es bajo el propio esfuerzo, ¿no? Desde el propio hecho de que no fue fundada y que se hizo importante dentro de la provincia y dentro de la nación, sin instituciones que la soporten desde lo oficial, marca, ¿no? Eso. En la cultura no podía ser muy diferente. Pero me parece que también al mismo tiempo, y eso es un valor, que no habría que abandonar, habría que estar orgullosos y mantenerlo, pero al mismo tiempo cuando dabas las cifras de la distribución de los museos nacionales y del presupuesto del Ministerio de Cultura, está absolutamente mal distribuido, porque cuando uno habla de presupuesto tiene que ver cuáles son los recursos, y los recursos son de todo el país. Y el principal impuesto de la Argentina es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto que lo pagamos los consumidores, o sea, está en relación a la población. Y si bien la población está concentrada mayormente en la capital y en Gran Buenos Aires, no coincide con esa distribución del gasto del Ministerio de Cultura. Tendría que haber mínimamente una mayor proporción, es cero la proporción, o sea, es nada. La provincia de Santa Fe es lamentable, no tiene nada. Y sí tiene un porcentaje importante de aportes en los recursos, muy importante. Imagínense lo que produce la provincia de Santa Fe en términos de consumo y no está recibiendo nada en cultura. Pero pensemos una cosa, Silvia, no solo tiene que ver con... Esas cosas son interesantísimas también. Sí, gracias. ¿Estoy muteado? Que no solo tiene que ver con los presupuestos, sino también, por ejemplo, podemos pensarlo en la distribución del patrimonio. Cuando, no solo es que el presupuesto de la Nación, pensá que el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, los dos grandes, ¿no? Todo ese patrimonio es de la Nación, pero está en Buenos Aires. ¿Vos alguna vez supiste que ese patrimonio se mandó una exposición para Rosario, para La Quiaca, que circule? Ni siquiera. Entonces, por eso, solamente los que podemos trasladarnos y el resto de las personas nunca lo pueden ver. Sí, te cobran la entrada, pero antes te cobraban la entrada, durante el gobierno de Macri te cobran la entrada en el Nacional de Bellas Artes, entonces,
y tenés que ir al centro de Recoleta, o sea, es muy complicado, y me parece que todo, esto es una cuestión mía, y lo aclaro, una cuestión política mía, que tiene que ver con, bueno, somos un montón de cosas, o queremos ser un montón de cosas, vamos a ser feministas, vamos a hacer esto, pero también tenemos que ser federales, porque si no somos federales, no, me parece que estamos ahí como errándole, porque todo se va a decidir siempre en Buenos Aires, y no se puede decidir más todo en Buenos Aires, somos distintos a Buenos Aires, somos diversos, la Argentina es diversa, pero los recursos los estamos poniendo nosotros para sostener a Buenos Aires. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas, pero también tenemos que ser inteligentes, y me parece que nosotros tenemos una carrera para eso, para pensar esto, empezar a pensar presupuestos, empezar a pensar políticas, empezar a conocerlas, porque si no, no tenemos acceso ni siquiera a discutirlas, para poder repensar todas estas cuestiones, que tiene que ver con una distribución de recursos y de recursos patrimoniales, de patrimonio, ¿no? Qué bueno nos vendría traer una muestra del Patrimonio Nacional de Bellas Artes acá. Y no estoy pensando ni siquiera en decir, che, el Nacional de Bellas Artes tiene curadores y tiene un director artístico que solo es de Buenos Aires. ¿No debería ser de alguno también del interior? ¿Cuándo se hace una muestra Nacional de Bellas Artes de un artista, Alfredo Guido, vamos a poner, un artista rosarino histórico? Nunca, jamás. Porque ni los historiadores, ni nada de las demandas, nadie lo va a plantear allá, porque se decide en Buenos Aires solamente eso. Entonces, me parece que la cultura también la tenemos que pensar federal, y tenemos que pensar los recursos, básicamente. También hay una construcción discursiva y una educación que recibimos que es unitaria y porteña. O sea, cuando nosotros recibimos visitantes de otros lados a Rosario, dicen que el monumento lo hizo Bustillo. Y acá todos defendemos que lo hizo Guido, ¿no? Pero, y es la realidad aparte. Pero bueno, pero está esa construcción. Y eso bueno, el rosarino viendo una obra de teatro que le gustó y preguntando si son de Rosario, porque no lo pueden creer. Sí, el 95% de las obras que vas a ver acá son de Rosario. Hay una construcción, me parece que tiene que ver con eso. Y bueno, también pensaba en todas las instituciones, yo vengo del palo del teatro, en todas las instituciones que han surgido y de forma muy interesante, como el INT, que tiene un funcionamiento, el presupuesto sale de la quiniela, de un porcentaje de la quiniela nacional. Que es parecido quizás al mecenazgo, tiene algo así mixto que me parece que está bueno y que estaría buenísimo implementarlo, y que bueno, son decisiones políticas también, porque nadie puede obligar a la Federación Agraria a que ponga un porcentaje para la cultura santafesina, ¿no? Pero digo, me parece que también hay que por ahí imitar algunas cuestiones que vienen que del teatro están muy bien armadas. De hecho, el teatro tiene, bueno, pasa lo mismo que con la cultura en general, que la distribución no es equitativa y el 90% va a Buenos Aires, pero en algunas otras cosas funciona de forma mucho más federal. Acá en Rosario o en cualquier ciudad del país o cerca de alguna ciudad, podés ver las mejores obras del país y a veces obras internacionales. Nada, pensaba en eso. Porque a veces también desde la cultura somos bellas artescentristas y no nos acordamos de las otras instituciones que algunas funcionan de buena forma. Sí, pero siempre gana la música, ¿eh? De hecho, me parece que me hice acordar de algo que dijiste que está buenísimo de los impuestos. Después a lo mejor, todavía no lo hablamos con la cátedra, pero algún trabajo práctico vinculado a los discursos de nuestros gestores culturales. En todo caso, hace poco dieron 2 reportajes el ministro de Cultura Jorge Leonchi y el secretario de Cultura Dante Taparelli, para que analicemos esos discursos. Sería muy interesante. Y me hizo acordar lo que vos decís de los impuestos, y algo que yo no dije con respecto a los presupuestos del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, es que cuando gobernaba, no sé cómo llamarlo, el
tercer peronismo, no sé cuál de todos, pero digo, la gestión del 83 de Bernet hasta Obey, que fue el último gobernador, la Secretaría de Cultura, y lo dice el mismo Lionch, la Secretaría de Cultura se sostenía presupuestariamente con el dinero de la lotería. Y él mismo cuenta que era un momento de crisis además, o la gente juega más porque quiere salvarse, o la gente juega menos porque no tiene ni para, imagínense en el 2001, o sea, y que lo que ellos, de decir que rogaban, es como, no se guarda nada, entonces dicen, no, nosotros rogábamos que no se ganaran los premios para que nos quedaran más dinero a nosotros porque no tenían. De hecho, yo trabajaba en ese momento ya en el museo y el dinero era escaso, por eso también tiene que ver con la institucionalidad. Cuando se crea el Ministerio de Cultura y se lo dota de una legalidad, de una administración, de un presupuesto y de un programa, es muy importante para que pensemos esto de las idas y vueltas entre ministerios, secretarías y todo lo demás, ¿no? Cuando se jerarquiza la cultura, se la desjerarquiza por cuestiones administrativas y presupuestarias. No es una pavada, digo, es muy importante y por eso. Digo, nosotros como gestores culturales o como parte de este programa, tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Implica el grado de profesionalidad, pensar en presupuestos, en organigramas, en trabajos profesionales, que supuestamente es nuestra materia. Yo me tengo que ir a presentar, Irina Pogorni, al Zoom del Museo Marc, así que los voy a tener que dejar, si no les molesta. Y seguimos la clase que viene con Rosario. Muchas gracias, profe. No se vayan, que les quiero hacer una consulta. Pablo, ahí preguntaban también de, bueno, referenciar un poco la